Pero quisiera en esta noche regresar a 2 Corintios, porque habíamos hablado acerca de las promesas motivadoras. No sé si ustedes recuerdan, las promesas que Pablo estableció, que compartió, que recordaba a la iglesia en Corinto, y esas promesas sirven como algo que nos motiva a limpiarnos. Recuerda que en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 la Biblia habla de limpiarnos de la carne y del espíritu, ¿verdad? Y recordamos que eso está haciendo referencia a lo que nosotros hacemos en el hombre exterior, lo que hacemos con nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, donde nuestros pies nos llevan. Pero también la Biblia dice también en el espíritu, y eso hace referencia a lo que es el hombre interior, ¿verdad? Entonces tenemos una responsabilidad, cuidar lo que hacemos. Hay un cántico que los niños cantan, cuidadito, ojos y manos y pies y todo eso, ¿verdad? Pero esa verdad se aplica a nosotros también. Debemos tener cuidado, porque el diablo es paciente y él está esperando el momento para que nosotros caigamos en una tentación para manchar nuestro testimonio y el testimonio de nuestro Dios. Pero en esta noche, hermanos, quisiéramos regresar a ese mismo texto para sacar más. Hay más aquí en este pasaje y realmente, hermanos, podemos estudiar y sacar unos principios principales. Pero hay algo más fundamental en este pasaje. Este pasaje realmente se trata de algo doctrinal. Y sabe, hermanos, que la doctrina que usted cree es muy importante, porque la doctrina que creemos forma nuestra práctica. Es decir, si tenemos una doctrina superficial, inestable, no cimentado en la palabra de Dios, eso va a afectar nuestro comportamiento. Y Pablo está tratando con el comportamiento, ¿no? Regresamos y leemos un poco acerca de este pasaje para refrescar nuestra mente, y vamos a hablar en esta noche acerca de la santificación. La santificación. El título del mensaje es Perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Estamos en capítulo 6, versículo 14, y vamos a entrar capítulo 7, versículo 1. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Desde el principio Pablo está haciendo una distinción entre nosotros, los salvos, y los incrédulos. No todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo los que han sido regenerados, por decirlo así. La Biblia dice que los que han creído en el nombre de Dios les ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Eso implica que hubo un tiempo en que nosotros no estábamos incluidos en lo que se llama la familia de Dios. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios más bien, y el padre de mentira era nuestro padre, es decir, que andábamos condenados, pero Dios nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Aquí entramos en el momento en que Pablo está recordando a la iglesia en Corinto de las promesas motivadoras. Y mira lo que aquí dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Algo maravilloso. Amén. Esta es una promesa de Dios. Es algo más que seguro. Y dice: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pertenecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén?
Eso es algo maravilloso. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, que dice, Todopoderoso. Versículo 1 de capítulo 7 empieza así. Así que, eso quiere decir que esta es una continuación del pensamiento anterior. Entonces Pablo está usando lo mencionado como una base, como algo por encima de lo cual él va a ir construyendo una verdad. Y dice aquí, así que amados los creyentes, los hijos de Dios, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, el hombre exterior, y del espíritu, el hombre interior, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al leer esto, hay un proceso que nosotros estamos llevando a cabo todos los días, y esa es la santificación. El título, perfeccionando la santidad. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude en esta noche. Enfocarnos en nuestra vida personal. Que no estemos fijando en lo que está pasando. Que realmente nos enfoquemos en lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Porque esto va a afectar lo que hacemos el día de mañana. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por este libro inspirado, sin errores. Es una revelación completa, no falta ningún aspecto, ninguna revelación, ninguna visión. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a interpretar, comprender la verdad de este libro eterno. Y Señor, te damos gracias que tenemos el privilegio en esta noche apartar unos minutos para considerar algo fundamental, algo doctrinal. Y que eso nos afirma, que eso trae firmeza a nuestra fe, a nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Como mencioné en versículo 1 de capítulo 7, estamos llegando a un momento doctrinal que expresa el proceso bíblico de la santificación. Hay dos aspectos de la santificación y vamos a estudiar un poco acerca de esos dos aspectos. Solo para darle una idea, hay un aspecto de la santificación que es posicional. La santificación posicional. Luego hay una santificación práctica o personal. ¿Okay? Vamos a estudiar y vamos a desenvolver todo eso para que sirve como una ayuda a nuestra vida espiritual. Pero debemos comprender algo fundamental, que sin el poder divino de Dios, sin el poder divino de Dios, que nos lleva de la condenación a la consagración mediante la fe en Jesús, no tendríamos la capacidad de avanzar en ese camino de santificación. Voy a repetir eso porque es muy importante. Si no entendemos esto, no podemos proceder. Sin el poder divino de Dios, que nos lleva de la condenación a la consagración, no podemos continuar en el camino de la santificación. Es decir, en pocas palabras, necesitamos el poder divino de Dios en el momento de la salvación, pero ocupamos el mismo poder a partir de ese momento hasta que venga Cristo. El poder de Dios no se ocupa solamente en un momento. El poder de Dios se ocupa todos los días de su vida cristiana.
Dios santifica al creyente y le otorga una nueva posición en Cristo. Eso se llama la santificación posicional. Voy a describir más de eso en unos minutos. Luego, en este pasaje, Pablo pasa a lo que llama la santificación práctica o personal o progresiva. Los términos esos tres pueden intercambiar. Pero habla del proceso en que estamos nosotros personalmente buscando y persiguiendo la santificación. Ahora, aquí es donde Pablo enfatiza la importancia de nuestra participación en esta nueva vida en Cristo. Nosotros debemos avanzar hacia la santidad, para que logremos nosotros ser semejante a Cristo. Pero hermanos, la verdad fundamental que Pablo establece en versículo 1 es que en ninguna parte de este proceso podemos realizar con éxito independiente del poder divino de Dios. Usted y yo tenemos que aprender que en esta vida todas las decisiones, los momentos que pasamos, estamos en este proceso de santificación, y eso quiere decir que en cada momento, en cada circunstancia, en cada ocasión, necesito del poder de Dios en mi vida. Con eso establecido y entendido en esta noche, vamos a empezar con los versículos en capítulo 6, porque lo que Pablo está estableciendo aquí no solo es recordar a nosotros de algunas promesas bien hermosas. Pablo está estableciendo algo doctrinal. Escribe esto, número 1, las promesas o la promesa que encontramos en versículo 14 al versículo 18 es una nueva posesión ante Dios, basada en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces, la promesa o las promesas equivalen a una nueva posesión. Queremos hablar un poco más acerca de eso. Esto es lo que se llama, y ya mencioné esto, santificación posesional. Nosotros tenemos que entender, hermanos, hablando de la doctrina de santificación, que nosotros estábamos en una posesión de condenación. La Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros nacimos pecadores, no por lo que habíamos hecho, sino porque todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. La Biblia es claro acerca de eso, cuando la Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y debido a ese pecado la muerte también. Entonces la muerte pasó a todas las generaciones, es decir, que nosotros fuéramos engendrados con una naturaleza pecaminosa. Es decir, en pocas palabras, para que no haya ningún malentendido, nacimos condenados. Nacimos condenados. Desde el momento que usted nació en una posesión ya condenado. Es una posesión de condenación. Pero nosotros entendemos a lo largo de la Biblia que la Biblia nos muestra y manifiesta una y otra vez el amor de Dios. Dios nunca quiso esto. Dios creó el hombre y la mujer para pasar tiempo en comunión perfecta con Él. Pero el pecado rompió esa comunión. El pecado separó el hombre de Dios. Ya el hombre no era perfecto, ya el hombre no tenía esa naturaleza perfecta, sino en el momento que él comió del fruto Adán, él murió espiritualmente, y debido a esa situación
usted y yo nacimos pecadores, en una posición de condenación. Pero Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios está revelando su corazón, su deseo, su anhelo a restaurar esa comunión que Él disfrutaba antes de la caída del hombre en el pecado. Y Dios hizo todo lo necesario, todo posible para restaurar eso. Usted dice, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios tuvo que cumplir con su ley. La Biblia dice y nos enseña en el Antiguo Testamento que el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento bajo la ley era suficiente cubrir los pecados de los hombres. Pero en Hebreos, si usted lea su Biblia, Hebreos capítulo 9 y 10, la Biblia dice que esas cosas eran como una sombra o un ejemplo de lo que iba a venir en Cristo. Cristo siendo el Cordero de Dios, el sustituto perfecto para usted y para mí. Y Él vino y murió, una vez demostrando su amor. Pero Dios no terminó ahí, hermanos, escúchenme muy bien. Dios demostró su amor entregando su Hijo, el Hijo siendo clavado, golpeado, azotado, con su barba arrancado. Hermanos, escúchame muy bien, derramando su sangre preciosa al pie de la cruz del Calvario. Pero Dios no paró ahí. Jesucristo, ellos bajaron el cuerpo de Cristo, lo sepultaron, y cuando el tercer día Cristo levantó, Dios estaba demostrando su poder. Eso es fundamental, eso es muy importante, hermanos, porque el amor de Dios nos alcanza, pero escúchame muy bien, el poder de Dios cambia nuestra posesión. ¿Están conmigo, hermanos? Pasamos de una posesión condenada a una posesión santificada. Eso es muy importante. Hermanos, si ustedes no entienden, esto es fundamental a lo que usted cree. Eso sirve parte de lo que nosotros creemos como doctrina. Entonces, Dios hizo todo, demostrando su amor, demostrando su poder para poder santificarnos y cambiar nuestra posesión. Ahora vamos a tomar unos minutos y vamos a explicar qué significa estar ahora en esta posesión de santificación. La nueva posesión mediante Cristo. ¿Listos? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? La santificación posesional. Número 1, vamos a definir lo que es la santificación posesional. Número 1, Dios cambió nuestra identidad. Dios cambió nuestra identidad. ¿Puedo decir esto, jóvenes, solteros, adultos? Usted no tiene que ir buscando su identidad. Si usted es salvo, hallamos nuestra identidad en Cristo. ¿Puedo decirles esto? Lo que tiene o lo que no tiene nos sirve como formar su identidad. Hay algunas personas que se crean más importante porque tienen más dinero. Pero escúchame muy bien, hermanos, eso no es capaz de identificar una persona en cuanto a su valor, en cuanto a la importancia de esa persona. Escúchame muy bien, todos debemos encontrarnos en el mismo lugar, al pie de la cruz, para encontrar la salvación. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, Dios cambió nuestra identidad. La mera verdad es esto: éramos pecadores.
separados de la justicia de Dios, destituidos de su gloria. Pasamos de condenados a consagrados solo por su misericordia y su gracia. Las dos cosas que sirven como una hermosa manifestación de su amor por nosotros. Usted recuerda, hermanos, que en el momento en que su identificación o su identidad, fue cambiado de condenado a consagrado, Dios en ese momento ejerció misericordia y gracia. ¿Y qué fue la motivación de demostrar misericordia y gracia? El amor. El amor. El amor. La misericordia es no dar a nosotros lo que merecemos, el infierno, porque éramos pecadores, condenados en rumbo al infierno. Pero Dios cambió nuestra identidad. Ya no somos condenados, sino nosotros ya somos hijos de Dios, perdonados, limpiados, lavados, santificados, justificados en rumbo a la gloria. Nosotros somos herencia de Dios. Nosotros vamos a morar con Él en la gloria por toda la eternidad. Nosotros vamos a formar un coro que alaba a Dios, el único digno por toda la eternidad. Nuestra identidad, Dios gloriosamente cambió. Dios cambió nuestra identidad. Número 2, Dios cambió nuestra posesión ante Él. Efesios capítulo 2, la Biblia dice: y Él os dio vida a vosotros, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra posesión, estábamos muertos, condenados, juzgados bajo la ira de Dios. Pero el versículo 4 dice: pero Dios. Yo pienso en 1 de Juan, cuando la Biblia dice que Dios es amor. ¿Sabe qué, hermanos? El amor de Dios marcó toda la diferencia en su vida y en mi vida. Pero Dios, estando muertos, condenados, Dios en su amor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Y escucha lo que dice: por gracia sois salvos. Dios cambió nuestra posesión. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 11. Versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno dice: entonces aquel que recibió a Cristo como su Salvador, pero después robó un churro de la pulpería, es condenado. No puede entrar al reino de Dios así. Oh, hermanos, entienda el contexto de la palabra de Dios. Esto está hablando de un estilo de vida sin remordimiento, sin arrepentimiento. Es la vida que se está llevando sin girar, sin cambiar, sin ser transformado. Es una persona que continúa rechazando la misericordia, la gracia y el amor de Dios y no acepta a Cristo como su Salvador. Estas cosas caracterizan la persona que rechaza el poder transformador de Dios. ¿Están escuchando, hermanos? Ahora miren lo que dice la palabra de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados. Eso quiere decir, su posesión fue cambiado, su identidad Dios cambió. Y dice, ya habéis sido justificados como nunca hubiese pecado, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo de esto es Dios cambiando nuestra posición. Quiero que vaya a Isaías 61. Isaías 61. La Biblia dice en versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Es interesante, cuando hago la pregunta, yo estoy viendo las caras y algunos dicen, amén. ¿Cuántos están gozosos? Me gusta la cara del hermano Manuel. Es creíble. Porque yo digo, ¿cuántos están gozosos? La mayoría. Amén. Él dice, amén. ¿Sabe? Cuando está escribiendo este versículo, da la razón por la cual está gozoso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestidura de ¿qué? De salvación. Me rodeó de manto de ¿qué? De justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ollas. Hermanos, escúchame muy bien. El que está escribiendo este versículo está regocijándose en su Dios, se está gozando en su Dios, se está alegrando en su Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha cambiado su posesión y ahora cuando Dios nos ve, ya no ve a aquel sucio, quebrantado, condenado, perverso, mentiroso, ladrón, perezoso, chismoso, machista. ¿Me están escuchando, hermano? Ahora Dios ve la justicia de su Hijo, no por obra suya ni por obra mía, es hecho de Dios y por la mano de Dios, y con mucho cariño, con mucho amor, Dios se acerca a nosotros y pone esta vestidura de justicia que pertenece a Cristo y nos cubre con la justicia de Jesucristo. Y cuando nosotros nos paramos delante de Él, en su presencia, en toda su santidad, en toda su gloria, Dios ve no nuestra injusticia, sino la justicia de su Hijo. Eso es increíble. Porque Dios hizo todo. Dios no solamente cambió nuestra identidad, no solamente cambió nuestra posesión, Dios, número 3, cambió nuestro propósito. Nuestro propósito ya no es glorificar nuestra carne, complacer nuestra carne, ser guiados por nuestra carne. Nuestro nuevo propósito es glorificarlo a Él mediante una vida que verdaderamente refleje esa justicia de Cristo. Dios, mediante esas promesas en nuestro texto, nos está confirmando de que nosotros hemos recibido la santificación posesional. Eso es fundamental, hermanos. Usted dice, ¿por qué es fundamental, pastor? Porque realmente este tremendo cambio no depende de usted ni su servidor. Es obra de Dios.
Dios no ocupa nuestra ayuda en este tremendo cambio divino que Él realiza en nuestras vidas. Él lo hace, solo Él. Y este es lo maravilloso, que este cambio es permanente. Una vez entrando en esta posesión de ser santificado por la obra de Dios, así será para siempre. Porque usted no hizo nada, yo no hice nada para llegar a esta posesión, solo Dios. Entonces, si no tenía ninguna participación en este tremendo cambio increíble que Dios realizó en mí, colocándome en una nueva posición de santificación, de ser aceptado, amado, participante en ¿cómo se llama? La naturaleza divina, como dice en 1 de Pedro. Hermanos, escúchame muy bien, no hay nada que yo puedo hacer a cambiar esta posición. Una vez llegando aquí, mediante el poder divino de Dios, Él se encarga de mantenerme aquí, no yo. Amén, hermanos. Ahora, es algo tremendo que Dios ha hecho. Número 2, escribe esto. Punto número 2. Pablo no solamente establece este punto doctrinal de una posición de santificación en Dios, pero también procede enfatizando el proceso de santificación. Ahora, no vaya confundiéndose, ¿ok? Voy a tratar de explicar esto muy bien. Esta es una santificación posesional. Esto no cambia, es permanente. ¿Están conmigo, hermanos? Para hacerlo más fácil entender, usted entiende, hermana Lucinda, que en cada carrera hay un punto de comienzo, ¿no? Hay un punto de comienzo. En cada carrera hay dos personas. Hay las personas que están en el punto de comienzo y hay otras personas que son espectadores, ¿no? Espectadores, ¿verdad? Que están solo ahí para ver, para observar, ¿sí? Las personas que están en este punto están en la carrera. Ustedes no están en la carrera, yo estoy en la carrera. ¿Están conmigo? Y tengo que estar en el punto de comienzo para poder correr en esta carrera. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, en el momento de entrar a una carrera, típicamente si es una 5K o un maratón de hombres de hierro que tienen los Estados Unidos, son carreras bien grandes que tienen que nadar, no sé, 100 millas y tiene que correr 25,000 millas y no sé cuánto, es una barbaridad. Ellos tienen que pagar para registrarse y se le da un número 327. Y ese hombre entra a la carrera en el punto de comienzo. Él no puede entrar la carrera más adelante. Tiene que comenzar con los demás. ¿Están conmigo, hermanos? Pero en cuanto a nosotros, entramos la carrera de santificación, Cristo pagando el precio. ¿Están conmigo, hermanos? Y mediante Cristo pagando ese precio, nos dio una identidad nueva, una posición nueva. Estamos puestos en el punto de comienzo en esta carrera que se llama santificación práctica. ¿Están conmigo? Ya estamos en la carrera y vamos a empezar en este punto, el momento de mi salvación. Cristo pagó la entrada. ¿Están conmigo? Ahora tengo derecho de correr. Ahora vamos a hablar del punto número 2, santificación práctica. ¿Qué es? Este es el momento, hermanos, y realmente es muy importante entender y comprender esto,
Pablo empieza, el versículo 1 y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles son las promesas? ¿Cuáles son las promesas? Podemos resumir todo en dos palabras: santificación posesional. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? ¿No? Estoy confundido, pastor. Bueno, sígueme, ya se va a aclarar un poco. ¿Okay? Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, estas promesas mencionadas en capítulo 6 son las promesas que forman la creencia doctrinal que tenemos santificación posicional en Cristo. ¿Están conmigo? Ok. Pablo sigue y dice, ¿por qué tenemos esta posesión nueva en Cristo? Debemos limpiarnos. Ya no somos aquel hombre, somos un hombre nuevo en Cristo. Y debido a esa doctrina de santificación posesional, hay otra doctrina que se llama santificación práctica. ¿Qué quiere decir? Pablo nos dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay trabajo que hacer. Empieza la carrera limpiándose. Lo de afuera, lo de adentro. Este es el proceso de santificarnos. Ahora, escúchame muy bien. No hay ningún punto donde nosotros podemos independizarnos de Dios y su poder en esta carrera. No hay ningún punto, momento, segundo en que nosotros podemos independizarnos del poder de Dios. Lo hermoso de esto es que Pablo está transmitiendo algo en el griego que casi no se ve a solo leerlo. Lo que Pablo está diciendo es esto: el mismo poder que cambió nuestra posesión es el mismo poder que nos va a ayudar a limpiarnos lo de afuera y lo de adentro. Cuando Pablo dice limpiémonos, no está diciendo debemos hacerlo independiente de Dios, sino debemos hacerlo con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, no están conmigo de verdad, porque si no están conmigo no puedo proceder. No me mienten. Vamos en la casa de Dios, no me mienten. Ok, ahora, mire el versículo. Estamos viendo esto de un punto diferente. Queremos verlo doctrinal. Queremos sacar la doctrina de este pasaje. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ¿está conmigo? Okay. Veis su versículo, ahí el versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debido a que tenemos una nueva posesión, ahora hay una colaboración entre el hombre nuevo y Dios. ¿Con qué propósito? Para llevar a cabo la obra continua que Él comenzó en nosotros a través de lo que se llama santificación personal. Ahora, cuando lea el versículo 1, la Biblia dice limpiémonos. ¿Cuántos de ustedes son muy buenos para limpiar? Hoy, nadie levantó la mano. Ok, está bien. Hoy, precisamente hoy, estaba viendo la hermana Alejandra. Estaba con un trapo y un poco de agua y estaba limpiando las puertas. Aquí
granitos que manchan todos lados, ¿verdad? Eso me encanta. A mí me gusta eso. Pero nos toca limpiar, porque esta es la casa de Dios. Hermano, Alejandro estaba limpiando. ¿Cuántos de ustedes han estado limpiando algo por un buen rato y se cansa el hombro? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando se cansa el hombro? ¿Dónde están las cosas? Traigan los churros, pero de los buenos, ¿verdad? Y descansamos. Paramos para cargar de nuevo las fuerzas y empezar de nuevo. Pablo dice que este no es el tipo de limpieza que nosotros debemos estar realizando. La palabra en el griego literalmente es una palabra que transmite una acción que continúa. ¿Cuánto de ustedes les gustaría comer sin parar? ¡Wow! Pobrecito esposo, ¿verdad? ¿Sabe qué? ¿Cuántos de ustedes les gustaría viajar por todo el mundo sin parar si el dinero no es un factor? ¿Cuántos de ustedes les gustaría viajar por todo el mundo sin parar? Conociendo pueblitos, comida, diferentes lugares, piscinas, hoteles, restaurantes. Eso sería una vida para un montón de gente levantó la mano diciendo: estoy dispuesto a viajar por todo el mundo sin parar. Pero si usted pregunta a las mismas personas, hacer un sándwich con una piocha sin parar, ¿cuántos voluntarios tendríamos en esta cosa? De aquí hasta llegar a China, ¿no? No nos gusta. Lo que requiere esfuerzo. Pablo está diciendo: limpiémonos sin parar. ¿Qué es eso? Eso es santificación práctica. Es el esfuerzo que yo hago todos los días, todos los momentos, con el fin de imitar la santidad de mi Salvador. Santificación práctica. Santificación posicional, santificación práctica. Ok. Quiero que entiendan algo. El propósito de limpiarme no es mantenerme salvo. Porque recuerda, esta posesión no se puede cambiar. Pero estando en esta posesión, hay algo increíble que sucede. Tengo el poder de Dios que ha actuado en mí y va a continuar actuando en mí para capacitarme a correr esta carrera de santificación para reflejar la santidad de Dios, no para ganar el favor de Dios. Dios nos creó, y estoy tratando de explicar lo que es la razón por la cual debemos santificarnos sin parar, porque Dios creó todo para su gloria. Incluso creó a usted y a mí para que nuestras vidas ya salvas pueden glorificar a Él. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, el propósito en cambiar nuestra posesión, en permitirnos santificarnos, todo es con el propósito que Él sea glorificado. No tiene nada que ver con nosotros.
Dios no nos trata siervos. Dios nos salvó, nos santificó, nos dio esta posesión nueva en Cristo y ahora nos capacita con su poder a santificarnos y limpiarnos con el fin de que Él sea glorificado. ¡Y qué honor! ¡Qué honor! Poder vivir una vida que realmente glorifica a Dios. Al propósito, si usted no está dependiendo del poder de Dios todos los momentos y está diligentemente caminando en este proceso de santificación, ojo aquí, su vida no está glorificando a Dios. Entonces, pastor, si mi vida no está glorificando al Señor, ¿eso significa que vuelvo a ser condenado? No. No pierde la salvación, sino pierde la bendición de que su vida glorifica a Dios. ¿Están conmigo, hermano? Okay. Entonces eso es santificación práctica. Se trata de rendirnos a Dios, entregarnos a Dios. Esto implica tomar decisiones diarias de obediencia. Significa renovar la mente con la palabra de Dios. Significa permitir que Él transforme nuestros deseos y nuestras actitudes. ¿Sabe qué, hermanos? Todo lo que deseamos no es o no será la voluntad de Dios. Dios en este proceso va a cambiar nuestros deseos. ¿Cuántos de ustedes? Ok, vamos a entrar en un momento de confesión. Es bueno para el alma, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, honestamente, luchan con la lectura bíblica diaria? No estoy viendo. Pero usted siempre confiesa eso, ¿ok? Ok, baje la mano. Pues sí, puedo seguir predicando por si usted lucha con la lectura diaria, eso quiere decir, hermanos, que nosotros ocupamos tener un deseo cambiado, ¿no? ¿Están conmigo, hermanos? Al principio va a ser un poco difícil. Al principio lo va a sentir como un momento seco. Ahorita, hermanos, para ser honesto, estoy leyendo el Levítico. Y dice en el Levítico no sé cuántas veces, y tomó el aceite, tocó la oreja derecha, y esto, y cayó el dedo de grande del pie, etcétera, etcétera. Y yo estoy diciendo, ¿qué en principio puedo sacar de esto? ¿Okay? Pero escúchame muy bien. El propósito es a través de esa disciplina Dios va a ir cambiando nuestro deseo. ¿Entienden, hermano? El pastor de mi esposa siempre decía, cumple con su deber hasta que su deber se convierte en una delicia. ¿Sí? No, not that one. Do your duty until it becomes a delight. Okay, I'm not going to translate all that, okay? Muy bien. Perdón, el argumento que tuvimos ahorita, okay? ¿Saben qué, hermanos? Nosotros vamos a disfrutar este proceso de santificación cuando andamos con los deseos que Dios nos da, sabiendo que anteriormente deseaba esto y ahora realmente deseo. Algo rápido, hay algunos de ustedes que prefieren dormir 15 minutos más que levantarse y pasar 15 minutos leyendo.
cuando sirve. Pero de repente cuando ejerce disciplina y se levanta, aunque no quiera, ¿están escuchando? Esto es un deseo que muchos no empiezan con este deseo, levantarse temprano a leer la Biblia. No comienza con un anhelo, una delicia, un deseo fuerte, pero al hacerlo y experimentar la presencia divina de Dios y la palabra de Dios alimentando su espíritu y su alma, escúchame también, lo que no era deseo, ahora es deseo. ¿Qué ha pasado? Dios en su poder está ayudándole a santificarse más, porque es mejor quedarse dormido o pasar tiempo en la presencia de Dios. A, B. Opción 1, opción 2. ¿Cuál sería? B. Pasar tiempo en la presencia de Dios. Esto es una ilustración nada más cómo Dios va cambiando nuestro deseo. ¿Cuántos de nosotros luchamos? No levanta la mano en esta vez. ¿Cuántos de nosotros luchamos realmente con una vida de oración? No estoy hablando de, Señor, bendiga los alimentos. No estoy hablando de oraciones rápidas, solo para salir del barco. Estoy hablando de comunicar con Dios. Es una disciplina. Pero sabe que Dios va a ir poco a poco cambiando su deseo. Si nosotros preguntamos a mí, ¿cuánto tiempo pasa en su celular? ¿Y cuánto tiempo ha pasado con el Señor? Eso demuestra dónde está nuestro corazón y cuáles son nuestros deseos. Uno dice, pero pastor, yo paso ocupado, tengo muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer. ¿Sabe qué? No sé quién fue, había un hombre de Dios que dijo, dando testimonio de que entre más cosas que tiene que hacer en el día, más tiempo pasa con la Señor. Pero tengo que hacer estas cosas. No, lo que tiene que hacer es pasar tiempo con el Señor. Y Él le ayudará a hacerlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces, este proceso de santificarme es permitir a Dios cambiar mis deseos. Este es lo hermoso. Ya después de estar en esta carrera un tiempo, yo voy a notar, otros van a notar que yo no soy la misma persona. Bien. Ya no tengo los mismos hábitos, ya no hablo igual, yo no tengo el temperamento que tenía antes, ya mi mecha es un poco más larga. Amén. Dios puede crecer la mecha. Amén. Dios nos transforma. Puedo decirles, hermanos, que antes era un hombre con mecha casi sin mecha. Para ser honesto y transparente, hermanos, Dios me ha cambiado. Ahora mis hijos mayores se quejan porque soy muy pasivo con mis hijas pequeñas. Yo les doy mi culpa, el Señor ha crecido la mecha. Hermanos, lo que quiero que entiendan en esta noche es esto. Dios nos ha colocado en una posición donde tenemos el honor de correr en este proceso que se llama santificación práctica. Mediante el poder de Dios, Él no solamente va a cambiar nuestros deseos, Él va a cambiar nuestra persona, va a cambiar su modo de pensar. ¿Sabe qué? La mente, aunque sea cristiano, la mente no transformada va a inhibir la transformación y la santificación. Escúchame muy bien, y vamos a estar cometiendo muchos errores porque no estamos reflejando la santidad de Dios. Hay otra cosa, no tengo tiempo en esta noche de predicar todo cuando dice amén. Muy bien, ningún amén.
Esto es lo que quiero decirles. Dios no solo cambia lo que hacemos, Dios cambia lo que queremos. Eso es profundo. Porque cuando ustedes entienden que podemos hacer una cosa queriendo otra cosa. Yo puedo comer una ensalada queriendo pollo frito. Yo puedo perdonar sin querer. Eso no me hace favores en cuanto a transformar mi hombre interior. Pero cuando dice, limpiémonos de carne y de espíritu. ¿Cómo? Jugar la carrera. Estar santificándose de una manera práctica. Y por último, Pablo concluye con este punto muy importante. Dice, Dios nos ha dado una posesión en Cristo. Santificación posicional. Nos ha retado a estar en esta carrera de santificación práctica, limpiándonos del espíritu y de la carne, de toda contaminación. Pero Él dice perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad. La palabra perfeccionar no quiere decir sin error. Que usted de repente va a lograr ser santo sin ninguna imperfección. No. La palabra aquí perfeccionando es una palabra que describe el proceso ya mencionado, y significa crecer continuamente en pureza, buscando diligentemente la obediencia y permitiendo que Dios lleve nuestras vidas a la plena madurez espiritual. Perfeccionando la palabra es un participio presente activo en el griego, lo cual implica acción continua. Es algo que no se puede parar. Es otra cosa, es un proceso progresivo que nosotros vamos a ir mejorando, es decir, vamos a ir madurando, y es un esfuerzo intencional. ¿Cuántos de ustedes hacen cosas sin pensar? Cuando yo, no sé, hay ciertas cosas que uno hace sin pensar. A veces una persona habla sin pensar. A veces, yo no sé, hermano, yo no tengo que pensar cuando estoy comiendo, yo tengo que concentrarme y pensar, ahora es tiempo de tragar. Es algo que hago sin pensar. Este asunto de santificarnos requiere un esfuerzo intencional. Pablo no está diciendo que alcancen la perfección sin pecado, no. Está hablando y diciendo, lleva la obra de santificación hasta su madurez. Es decir, sigue hasta que Cristo venga, porque así nosotros vamos a poder reflejar un Cristo santo. Entonces, resumiendo lo que acabamos de hablar esta noche acerca de la doctrina de santificación, santificación posesional, santificación práctica, hay una santificación que no he mencionado, que es parte de la doctrina, que es la santificación perfecta. Y eso es cuando llegamos a la gloria. Eso va a ser hermoso. En resumen, hermanos, la salvación ya fue dada. Santificación posesional. La posesión nos fue dada. Ahora debemos desarrollar nuestra santidad con la ayuda de Dios de una manera diligente. Dice, en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Me regalo 2 minutos más, verdad? En el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios significa una conciencia de su presencia. Estar consciente de la presencia de Dios. Es una reverencia
es una sensibilidad en cuanto a lo que Dios pide de nosotros. No es un terror, un miedo, pero le hago una pregunta: ¿por qué Pablo dijo en el temor de Dios? ¿Por qué no terminó diciendo perfeccionando la santidad? Amén. ¿Por qué hizo perfeccionando la santidad en el temor de Dios? Es porque sin el temor de Dios el pecado se vuelve casual. Algo es tan terrible. Es algo pequeño. Sin el temor de Dios la gracia se vuelve algo opcional. Sin el temor de Dios las convicciones se vuelven informales. Es decir, algunas cuestiones yo puedo decidir, yo puedo tomar la decisión, yo no necesito convicciones que me guían en esta vida. Entonces, hermanos, Pablo está transmitiendo este punto doctrinal: santificación posicional. Ya Dios ha hecho la obra en nosotros, ahora Él quiere hacer la obra a través de nosotros, en la santificación práctica. Nosotros vamos a seguir estudiando, hermanos, acerca de la doctrina de la palabra de Dios. Esto ha sido una ayuda en cuanto a saber qué posición tenemos, algo permanente, y qué es lo que debemos hacer debido a esa posesión. Debemos desviarnos. Debemos permitir que Dios nos transforme, que Él cambie nuestros deseos, nuestra mente, nuestro vocabulario, nuestro andar, nuestros hábitos. Es ser cambiado para reflejar a este mundo. ¿Quién es mi Dios? ¿Usted quiere que el mundo conozca a su Dios? Amén. Tenemos que estar en esta carrera, este proceso de santificarnos, para que el mundo vea quién es nuestro. Ahora, Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos a establecer estas verdades doctrinales. Nosotros hemos sido salvos por la gracia tuya. En ese momento, tú nos diste una posesión permanente en la familia tuya. Debido a esa posesión tenemos una responsabilidad de ir santificándonos en áreas prácticas, lo que hacemos, lo que somos. Señor, pedimos que tú nos ayudes a seguir sin parar, seguir sin desmayar en este proceso de santificarnos para reflejar la santidad de nuestro Cristo a este mundo. Gracias, Señor.